Tenemos la ciclovía, bueno, si esto se le puede llamar ciclovía de Patricio Sanz, en donde la ciclovía está más amplia que la calle. La calle está más amplia que la banqueta. Vean, esta es la banqueta de Patricio Sanz. Apenas si puede pasar el peatón. Ahora vamos a ver la ciclovía, en donde dicen que es primero el peatón. Aquí vemos a un ciclista otra vez circulando en sentido contrario, para eso tienen a la ciclovía de Adolfo Prieto. Una ciclovía que se improvisó, al igual que todas las que están aquí en la Ciudad de México, por lo menos. Y se ve la gran afluencia de ciclistas. Una ciclovía que está pensada según para los ciclistas. Y vean más adelante aquí en la esquina de Patricio Sanz con Miguel Lauren. Vean, tuvieron que improvisar nuevamente. Aquí se corta la ciclovía para que se estacionen unos 5 o 6 automóviles y no le dan continuidad a la ciclovía. Se necesita ser un imbécil para hacer este tipo de diseño. Vean, aquí está nuevamente y la ciclovía de pronto desaparece. Christian Bon, para sacársela prácticamente de la manga, le pone prioridad, ya no la hace, que es única. Vean, aquí está la ciclovía. Ahí hay un camión estacionado, estorba, cuando le pone prioridad. Tenemos una ciclovía, es más amplia que la banqueta. Vamos a verla. Vean la banqueta. Vean la banqueta que está sobre Patricio Sanz. Apenas si cabe una persona, si vienen dos, tenemos que esperar a que pase uno. Y después pasamos nosotros. Es primero el peatón, según Laura Ballesteros, que de panista de pronto se fue al gobierno de Mancera. Y vean ahora la chulada de ciclovía, con unas rayas ya marcan que es una ciclovía. Y dejan un espacio, lo que no hicieron en Adolfo Prieto. Vean cómo está aquí la banqueta y la ciclovía. Esto es lo que quieren los ciclistas. Esto es cuánto se gastó en esta ciclovía. Nada más pintan, ya con eso marcan, delimitan. Ahí vemos un automóvil estacionado sobre la ciclovía de Patricio Sanz. Estas son las cosas que ofrece Christian Bon, donde con tal de meter ciclovías las mete. Vean aquí el agujero que está. Vean, aquí es por donde circulan los ciclistas. Esto es lo que quieren los ciclistas. Perdón, corregimos, es lo que quiere la mayoría de los ciclistas. Este auto. Vean aquí el grosor de esta banqueta. Vean cómo está la banqueta. A ver si tienen una ciclovía, pero a todo dar. Esta es la banqueta de Patricio Sanz. Ya por lo menos son 2 calles completas, en donde la angostura de la banqueta es una burla. Vean, aquí tenemos nuevamente la ciclovía. Vean cuántos ciclistas hemos caminado. Nada más ha pasado uno, perdón, en sentido contrario. Venimos por la ciclovía y no dudamos que algún automovilista intransigente se ponga a circular sobre la ciclovía de Patricio Sanz. Esto es una burla, esto sí se le puede llamar ciclovía. Vean esto, aquí el peligro que representa este tipo de coladera. Vean,
Por aquí pasan los ciclistas en la noche, no quiero imaginarme qué es lo que va a pasar. Vean, nada más pintaron encima de la flecha, pintan. Más eso se le llama pintar, vean, parche, igual o peor que la de Adolfo Prieto. Es una ciclovía que da risa, da vergüenza. Vean, parche, vean aquí. Ahí tenemos otra camioneta estacionada sobre la ciclovía y un montón de ciclistas que han pasado. Seguimos. La camioneta, este número de placa, estacionado conchudamente. Ahí tenemos otro coche invadiendo la ciclovía y las construcciones irregulares que Christian Bon también promueve, porque prácticamente tiene que hacer lo mismo que hacía Jorge Romero. En esta ciclovía y todavía cruzando lo que es Félix Cuevas y Patricio Sáenz, la calle todavía es más corta. Ahora estamos aproximando a Félix Cuevas. Pues esto se le llama ciclovía. Esto es de lo que se siente orgulloso Christian Bon y que cacarea los cuatro vientos. Que va a meter ¿cuántas ciclovías? 14, 16, 20, 22. Vamos a ver otra vez cómo está la calle. La banqueta, perdón, de Patricio Sáenz. Está más amplia que la ciclovía. ¿Ven? Prácticamente apenas aquí se cabe una persona. Bueno, esto. ¿Cómo es posible que se le dé prioridad a otras cosas y no al peatón? Vean cómo está aquí la calle, mucha ciclovía, vean cómo está. Aquí nos incorporamos a la esquina Félix Cuevas. Patricio Sáenz, vemos que viene una ciclista. Ahí viene otro ciclista, por lo menos aquí vemos a dos. Y el ciclista se está cruzando hacia la ciclovía de Patricio Sáenz. Allá vemos un ciclista que va en sentido contrario. Aquí está marcado diferente, se supone. No, se supone que el sentido es de Insurgentes hacia acá. Y vean cómo está escrito esto. O sea, ni siquiera está bien. Aquí hay dos amigos ciclistas. Todo está hecho con las patas. Insistimos, se necesita ser un imbécil para por lo menos pensar que esto puede ser viable. Tiene que circular a fuerza, independientemente de cómo esté diseñada, cuál sea el resultado final. Lo importante es que se circule. Aquí los puestos ambulantes a todo lo que da en San Francisco y Félix Cuevas. Y vamos a ver qué otros puestos ambulantes. Puestos ambulantes a todo lo que da. Esto no lo ve Christian Bon, ni siquiera la delegación. Pero qué tal a la hora de pasar a cobrar su cuota, a todo lado.
Zona Ecobici, Ciudad de México. Que pusieron supuestamente estas cosas para que no se pusieran los ambulantes, pero qué tal aquí. Vean el ambulantaje. Vean, eso de nada sirvió poner esto. Sí, el ambulantaje está a todo lo que da. Están los ricos tacos de canasta. Nos hacemos una pregunta. ¿A qué imbécil se le ocurrió colocar estos maceteros sabiendo que por aquí es muy difícil que pueda circular una persona con silla de ruedas? Allá está cerrado por lo de la explosión que ya todo el mundo conoce. Este edificio que explotó. Está permitido, por ejemplo, que estas motocicletas se estacionen aquí, están en la mera esquina. Otro puesto ambulante. Esto es un pequeño tramo de las calles que hay en la delegación Benito Juárez, específicamente en la colonia del Valle.